qué hora cierra Rapa Nui? Saben que toco la guitarra y saben que canto. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos encontrándonos en vivo en la pantalla de Veo, donde, si no, como siempre, como lo hacemos todos los jueves, en una semana que mirá que han pasado cosas. Esta semana, mamadera, tembló todo. Esta semana, después de un fin de semana que tuvo ahí mucha expectativa, mucha incertidumbre, y empezó a ser una semana también, digamos, con el arrastre de todo lo que sucedió, que ya en un rato lo vamos a estar charlando. Tiene que ver obviamente con la salida de Guzmán, tiene que ver con las internas de gobierno, con la llegada de Batakis, con quién agarra, quién no agarra. Bueno, una semana movidita y que se reflejó claramente toda esta inestabilidad política. Se refleja en la economía, se refleja en los números, y gran parte del programa de hoy vamos a hablar de esto. Vamos a tratar de hacer un poco un panorama de, primero, cómo están algunos rubros en Santa Fe, qué ha pasado esta semana, qué podría venirse, cuáles podrían ser las medidas, entre otras cuestiones que ya en un ratito vamos a estar hablando. Pero te quiero presentar ya la peli del día. La peli del día también tiene que ver con algunos de los temas que venimos hablando en este último tiempo y que vienen estando ahí en agenda. Se llama El Chamullo. El Chamullo. Tiene nombre bien argentino, ¿no? El Chamullo. Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta ríos como grilo. Y lo vemos ahí al gobernador Perotti, al presidente Alberto dándose la mano efusivamente y sonriendo. Y atrás vemos, por ejemplo, dos referentes de la oposición, en este caso Maximiliano Puyaro y Clara García. ¿Por qué el chamullo? A ver, es importante, se ha hablado mucho del pago de la deuda de Nación a la provincia de Santa Fe. Y es importante poner blanco sobre negro sobre algunas cuestiones, porque se ha discutido muchísimo en este último tiempo algo que ya es efectivo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me gusta ver algunos anuncios o actos políticos. En determinados momentos está bueno, digo, siempre verlos con perspectiva de 2 semanas, 3, un mes. Y para arrancar traje 3 fragmentos de un video de Alberto Fernández en Santa Fe. La última vez que vino el presidente, hace un mes, más o menos, estuvo inaugurando en ASA la obra de la nueva planta potabilizadora, entre otras cuestiones. Y se dio esta mesa, ¿no? Una mesa en la cual estaba el intendente Jatón, donde estaba el gobernador, donde estaba el presidente, obviamente, con un discurso del presidente que en principio hay 3 fragmentitos muy cortos para analizar. Ponemos en contexto. Alberto Fernández viene a Santa Fe, un momento caliente, estaba el problema del gasoil, estaba el problema con parte de los transportistas, estaba en vilo el tema de la deuda, está en vilo en todo el país la situación del transporte, no de cargas y de larga distancia, sino de micros, el transporte urbano de pasajeros, los subsidios de Nación, entre otras cuestiones. Viene Alberto, yo digo, ¿qué? El asesor de comunicación me dijo: che, Alberto, cuando vayas al interior del país, como les encanta decir a los porteños, al interior profundo, esto no lo digas, esto no... Bueno, así arrancaba Alberto Fernández hace un par de semanas en Santa Fe para empezar a charlar de la película de hoy. Mirá. Y como soy un buen porteño debe ser solidario con el resto de la patria. Y como antes que porteño soy argentino, voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina. Como soy un buen porteño tiene que ser solidario, debe ser solidario, dice Alberto Fernández. Prácticamente en una actitud de vengo acá a hacerle un par de anuncios y tirarle unas migajas. Imagínate si los porteños son solidarios, lo solidarios que somos los santafesinos, que somos los que aportamos y subsidiamos el transporte en Buenos Aires, la luz en Buenos Aires, el gas en Buenos Aires, los servicios en Buenos Aires. Para que te des una idea, la balanza importaciones-exportaciones, la provincia de Santa Fe está al tope. Al tope. Si vos sumás durante el año, por ejemplo, 2021, todo lo que en dólares, ahora que estamos hablando tanto de la escasez de los dólares, ¿no? Todo lo que aportó la provincia de Santa Fe en exportaciones al gobierno nacional en dólares, y todo lo que el gobierno nacional le permitió a empresas, pymes, industrias santafesinas importar, es decir, sacar dólares para traer insumos, la balanza da a favor de la provincia de Santa Fe más de 12.000 millones de dólares en todo el año 2021. 12.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa con los porteños, con Cava? Bueno, esa balanza está 7.000 millones, negativa.
negativa. O sea, todos los 12.000 millones nuestros se fueron a Cava. Y viene el presidente a Santa Fe a decir, porque acá estamos nosotros que como buen porteño hay que ser solidario. Bueno, en realidad el modelo federal que planteó Fernández desde el día 1 es un modelo muy discutido y que no solamente no lo aplicó lo que dice Fernández acá, yo vengo a hacer más federal el país, sino que lo ha empeorado. La concentración de subsidios desde el inicio del gobierno de Fernández hasta ahora ha sido mucho más concentrada en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires que en el resto de las provincias. El caso del transporte en plena crisis, que comenzaba ya con la firma del pacto fiscal con Macri, que le hizo prometer, y ahora vamos a hablar un rato del pacto fiscal, le hizo poner el gancho a los gobernadores, en ese momento Lischit, para empezar a ajustar algunas cuestiones de subsidios. Bueno, de ahí en adelante empezó un problemón, que ya venía complicada la cuestión, pero empezó un problemón. El gobierno nacional concentraba en el AMBA, en el parte de Capital Federal y conurbano bonaerense, el 73% de los subsidios al transporte estaban concentrados ahí cuando asumió Alberto. Hoy un 10% más, el 80%. Entonces, esto, primer chamullo, digamos. Arrancaste mal, Alberto. Arrancaste con la pata izquierda. Veamos este segundo fragmento, donde el presidente nos cuenta a nosotros, los santafesinos del interior profundo, que nos vienen a pagar la deuda. Mirá. La deuda que la Argentina, el gobierno nacional tenía con la provincia de Santa Fe, derivado de un juicio que la provincia de Santa Fe había ganado. Omar, la semana que viene vamos a firmar todo y te vamos a pagar a los santafesinos lo que le debemos. Está bueno hasta analizarlo gestualmente. Mira, ponerlo de vuelta ahí sin audio si querés, dejalo ahí que vaya corriendo. El presidente dice, bueno, la deuda de nación. Mira hacia abajo, mira el reloj, hasta como que la cancherea, ¿no? Y después dice, quédate tranquilo, pibe, te vamos a tirar al centro, te vamos a tirar, quédate tranquilo, Omar. Y bueno, todos aplaudiendo. Alberto Fernández está haciendo referencia a un fallo de la Corte. Acá no hay negociación, no hay actitud política de venir a la provincia a darle lo que nos corresponde a los santafesinos. Hay un fallo de la Corte que además de estar ratificado, obviamente, por el máximo tribunal de justicia del país, tiene una nueva orden en el 2021, en diciembre del 2021, para que nos paguen a los santafesinos la deuda. Bueno, ahora nos vamos a meter en el tema de la deuda y te voy a explicar por qué el chamullo y un poco las caras que aparecían. Otro fragmento, es tremendo, ese gesto es tremendo, una cosa insólita. Tiene que ver con el tema combustible, también en contexto, en ese momento se estaba empezando a complicar la cosa, faltante de combustible, el presidente anuncia en Santa Fe la solución al problema, mirá. Y nos preocupa mucho lo que está pasando con el gasoil. Porque con el gasoil es cierto que hay una mayor demanda porque hay una mayor producción y bienvenida esa mayor demanda. Pero también es cierto que hay mucha especulación. Hay muchos que contrabandean. Hay muchos que aprovechan el precio subsidiado que la Argentina tiene para el gasoil para llevárselo a su país o para acopiar y hacer su propio negocio. En el día de mañana vamos a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando esto, para que no falte el gasoil, y más en la zona productiva. Y también a los productores de biodiesel ya les anuncio que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodiesel. Los aplausos, etcétera. Bueno. Primero dice Alberto Fernández al principio, habla de los contrabandistas. No es, a ver, que los hay, pero no es la razón del problema que andan contrabandeando en la frontera combustible. Que algunos acopian y hacen negocio, ¿es cierto? Sí, es cierto que los hay, pero no es la fuente del problema crítico de faltante de combustible que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Y después sobre el final dice lo del aumento en el corte de biodiesel. Cuando hay que entender que, por ejemplo, hablando de federalismo, la provincia de Santa Fe, la principal productora de biodiesel a nivel país, con más del 80% de la capacidad instalada de toda la República Argentina, teníamos una ley anterior que permitía del 10 al 20% el corte de biodiesel. Y hoy es una ley renovada el año pasado por un legislador santafesino que mamita, con un corte del 5%, y el gobierno lo elevó al 7,5% momentáneamente. Nada, realmente nada. Es un federalismo que efectivamente es chamullo. Pero es chamullo sobre todo armado, ¿no? Esto de venir acá a decir, miren los federales que somos nosotros, cuando en los números te das cuenta que no es, cuando más allá de todas cuestiones hasta molestan las propias actitudes. Venir a Santa Fe a decir nosotros porque somos los porteños solidarios,
Muchachos, los solidarios somos nosotros, no ustedes, al contrario. Muy por el contrario. De hecho, ese gráfico de la balanza es muy significativo. Tema deuda. Me parece interesante, siguiendo en el hilo del chamullo, aclarar 2 o 3 cuestiones, porque se ha discutido muchísimo la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe, y ahí lo anunciaba, ¿no? Quédate tranquilo que te vamos a pagar. Después de eso dice, nosotros vamos a pagar la deuda que otros tomaron, o el problema que otros generaron. Nosotros vamos a resolver el problema que otros generaron. Mentira. Otro chamullo más. No lo resolvés por una decisión política, que además esos otros, tu gobierno, la de Cristina, lo resolvés por una orden de la Corte Suprema, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para con 3 provincias, entre ellas Santa Fe. Esta semana hubo muchas reuniones. Perotti se reunió con intendentes, con presidentes comunales por el tema de la deuda, con legisladores y en el Consejo Económico y Social, explicando un poco los alcances de esta situación. Para entender algo, ¿no? Para entender algo. La deuda es una deuda que viene de un fallo de la Corte. En ese momento, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de San Luis le inician un litigio a la Nación por un descuento de participación que consideraban ilegales. Fíjense el mensaje político de aquel momento de la provincia de Santa Fe. Hermes Wiener va a la Corte y hay una audiencia que es histórica en la Corte porque están presentes los últimos 3 gobernadores, Wiener, Obey y Reutemann, los 3 juntos reclamando. Ahí hay una señal política muy interesante, reclamando ante la Corte. Llega ese fallo. Lo que es ese fallo es las partes, provincia de Santa Fe y Nación, como le dice a San Luis también, para tomar los ejemplos paralelos, vayan, siéntense a hablar, muchachos, pónganse de acuerdo en cuánto es el monto, cómo se calculan los intereses y de qué manera la Nación le va a pagar. Y después vengan. Si no se ponen de acuerdo, fijaremos nosotros la metodología. Ahí tenía 2 opciones la provincia de Santa Fe: la política o la judicial. La política era sentarse a negociar con el gobierno de Macri. Lischip gobernador, Macri presidente, recién asumido, sentarse a negociar. Y esa fue la vía que eligió el gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobierno de aquel momento de la provincia de Santa Fe eligió la vía política. Empezó a negociar, a hablar. E inclusive se da la firma del pacto fiscal en un momento. Porque Macri le pide a los gobernadores, a todos, y el único que no firmó fue San Luis, que pongan el gancho para hacer ajustes. Para hacer ajustes de subsidios, entre otras cuestiones. Gran parte del problema que tenemos hoy vinculado a los subsidios del transporte se da a partir de ese momento. Y ahí firmaron los gobernadores. Y Lischip lo firmó, ese pacto fiscal, el primero. Después hubo un segundo que Lischip no lo firmó. Lo firmó. Porque ¿qué decían desde el gobierno de la provincia de Santa Fe? Bueno, es importante firmarlo porque a cambio nos van a pagar la deuda. Y también se da un hecho histórico en esa firma del pacto fiscal, que es una realidad. A ninguna provincia un gobierno central le va a girar fondos en determinada cantidad de miles de millones, como es el caso de la deuda, en guita cash. Eso no existe. Salvo que seas la provincia de Buenos Aires. En ese pacto fiscal se firma y avalado por todos los gobernadores, incluyendo a Miguel Lischip en aquel momento, el pago de 91.000 millones de pesos cash a la provincia de ese momento. 91.000 millones de ese momento, 2018 o 2017. Cash a la provincia de Buenos Aires, en un concepto de compensación por el Fondo del Conurbano Bonaerense. El Fondo del Conurbano era un fondo mediante el cual a grandes ciudades, Nación les giraba dinero, las provincias reclamaron, entonces ese fondo se empezó a pagar también a distintas ciudades de otras provincias. El caso de la provincia de Santa Fe y Rosario. Empezaron a cobrar el Fondo del Conurbano. Después la provincia acá puso otro fondo para compensar a municipios y comunas, que bueno, también tuvo una discusión hace algún tiempo atrás para ver si se incluía o no a Santa Fe y a Rosario, que es el Fondo de Obras Menores. En concepto de esa coparticipación y ese fondo inicial porcentual del presupuesto que se le giraba solamente a municipios del conurbano bonaerense o de la provincia de Buenos Aires, se le empezó a girar a todos, empezaron los bonaerenses a recibir menos. Entonces comenzaron un proceso para iniciar una demanda a la Nación. Como en ese momento gobernaba Vidal y gobernaba Macri, mismo signo político, para evitar el conflicto judicial, Macri le hace poner el gancho a todos los gobernadores, entre tantas otras cosas, para pagarle esa guita a los bonaerenses, a la provincia de Buenos Aires, bien reclamada, evitando el conflicto judicial. Y eso sucedió. El gobierno central le puso 91.000 millones de pesos
al gobierno, a la provincia, a los bonaerenses, en ese concepto por el fondo del conurbano. Pero después, más allá de eso, Nación a nadie le va a pagar la que le debe guita en mano cash. Eso es prácticamente imposible. Y lo comprobó el gobierno de Lichi, porque todas las negociaciones políticas para cobrar esa deuda fracasaron. El gobierno de San Luis eligió la vía judicial, no la política. ¿Qué dijo Rodríguez A? Con este muchacho no vamos a negociar nada, básicamente, como habla Rodríguez A. Siguió la vía judicial. La provincia de San Luis, con un monto bastante menor al nuestro, porque era distinta, empezó a cobrar en enero del 2021 esa deuda. Nosotros los santafesinos lo vamos a empezar a cobrar recién ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuál era esa vía judicial? Que como no se ponían de acuerdo las partes, sea la Corte Suprema la que fije monto actualizado y metodología de pago. Y eso es lo que pasó con Santa Fe. Acá no hubo ni voluntad del gobierno nacional, ni una super negociación finita del gobierno de la provincia para cobrar la deuda. Acá lo que hubo fue otra vez un fallo de la Corte Suprema de la Nación de diciembre del 2021, que como no se pusieron de acuerdo durante toda la gestión de Macri y de Lichi y las partes, fijó un monto. ¿Qué monto? 151.000 millones de pesos. Y la metodología de pago. ¿Qué metodología? Bonos del Tesoro Nacional actualizados por una tasa que supuestamente no se evalúa respecto a la inflación. Corta la bocha. Ahí está, digamos, todos los discursos de hoy de las supernegociaciones y qué bien que la nación vino a pagar, es chamullo. Es chamullo, es una orden judicial. Están acatando una orden judicial de la Corte Suprema. San Luis está cobrando la deuda y la empezó a cobrar hace más de un año atrás, de la misma manera. Calculado el monto por la Corte Suprema y en bonos del Tesoro Nacional actualizados por inflación. A mí lo que sí me llamó mucho la atención también esta semana fueron las críticas de la oposición. La verdad que una de las reuniones es con los jefes de bloque, acá lo estamos viendo, ¿no? Los jefes de bloque en la Cámara de Diputados y el gobernador explicando todo esto. Vamos a repasar dos que son centrales, digamos, de los últimos días. Mirá, lo vamos a hacer, bueno, acá también con presidentes comunales, con intendentes, explicando el alcance de la deuda. Vamos a la que viene, tweets. Clara García, la diputada Clara García, dice en un tuit el 29 de junio, la deuda de nación que la Corte reconoció a Santa Fe no es propiedad de un gobernador, es una cuestión de Estado que lleva más de 15 años, mientras Wiener fue a la justicia con Roberto Manuel David, Perotti iba solo a negociar con Alberto Fernández. Bueno, es cierto que es una deuda histórica, marca ese gesto de Wiener, también de Reutemann y Doe en aquel momento. ¿Qué plazos y condiciones acordaron para pagar bonos y no efectivo? Se pregunta Clara García. ¿Por qué Perotti aceptó darle a la FIP un 1,9% de la recaudación si Santa Fe jamás lo había permitido? Lo poco que se sabe preocupa. Es indispensable que la legislatura lo conozca y la legitimidad le dé legitimidad a este acuerdo. Bueno, pará. 3-4 cuestiones. Número 1. ¿Qué plazos y condiciones acordaron? No lo acordaron los plazos y condiciones. Más o menos se pusieron de acuerdo, sí, en cantidad de años, etc. Pero lo fijó la Corte. La Corte dijo que la deuda se iba a pagar en bonos y que eran 151.000 millones. No hubo un acuerdo político. No hubo un acuerdo político. Otra cuestión. El 1,9% de AFIP. Atención con esto, porque va a ser el quilombo de los próximos días. ¿Por qué? Y es fino y complejo de explicar, pero hay un porcentaje de coparticipación que iba girado a la AFIP en concepto de convenios de colaboración entre los entes provinciales y, en este caso, AFIP, donde a AFIP le pasa información de grandes contribuyentes, sistemas, capacitaciones, entre otras cuestiones. Parte de lo que fue el juicio de la deuda tenía que ver con una detracción también de AFIP. Entonces, en ese momento, cuando entran en conflicto las provincias Córdoba, San Luis y Santa Fe, entran en conflicto con la Nación, con un juicio, se deja de pagar ese convenio, se caen esos convenios y después terminan los convenios. Terminaron todos esos convenios. En su momento la Nación llega a un acuerdo con las provincias, decirle, bueno, le vamos a descontar parte de esos convenios siempre y cuando... en el caso de la provincia de Santa Fe, que estaba en litigio en ese momento en la Corte Suprema, en el momento en que nos pongamos de acuerdo y que le paguemos la que le debemos, porque sería insólito que yo te deba algo y que vos a la vez me estés pagando, en el momento en el cual acordemos la deuda, volvemos con ese convenio para que lo firmen las provincias. Hoy solamente La Pampa y Santa Fe no tienen efectivos este convenio. Solamente 2 provincias. Esto implica 8.000 millones por año. Es discutible, recontra discutible. Y acá la segunda cuestión. Pide Clara García, como muchos legisladores, que el acuerdo de nación y provincia por el pago de la deuda pase por la legislatura. No tiene que pasar por la legislatura porque es un fallo de la Corte Suprema. Sí, puede el gobernador preguntarle qué opinan, pero es un fallo de la Corte. No lo tiene que avalar la legislatura. No tiene ninguna potestad la legislatura para avalar un fallo de la Corte. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto lo saben los legisladores.
Lo saben. Lo que sí pueden hacer ahora, en vez de, por ejemplo, afirmar que ya está cerrado este convenio, es tratarlo, porque esto sí, el convenio nuevamente del 1,9% sí lo puede tratar la legislatura. Y lo debe tratar la legislatura. Por lo menos AFIP lo va a mandar a la legislatura. Y ahí es donde van a poder opinar los legisladores acerca de la discusión de si sirve, si no sirve, entre otras cuestiones. Mirá lo que viene. Otro legislador, Puyaro. La reunión con el gobernador por la de ayer con los presidentes de bloque nos dejó con más dudas que certezas. No tenemos el texto del acuerdo para analizarlo, no sabemos por qué Omar Perotti decidió darle a la Nación 9.000 millones por año a cambio de papeles mojados. Bueno, primer punto. No fue una decisión, sí es una voluntad que tiene el gobierno de la provincia, pero ojo, porque esos 9.000 millones los va a tener que votar usted, Puyaro. Espere que le va a llegar en algún momento a la legislatura. Sigue Maximiliano Puyaro. La Nación nos debía 600.000 millones, pero entregaron a Santa Fe y pasamos de ser acreedores a ser bonistas con un ministro renunciante que nos dio papeles que se devalúan hora a hora. Otra vez lo mismo, es un fallo de la Corte, no fue una decisión de Guzmán. Sí, hubo un acercamiento para cumplir ese fallo, pero es un fallo de la Corte, digamos, no tiene nada que ver que se haya ido el ministro. Otro, ¿sabrá el gobernador cuántas escuelas, móviles policiales, ambulancias y obras para la provincia se pueden hacer con 9.000 millones al año y de por vida que decidió darle al gobierno kirchnerista? Bueno, la campaña, chicos, está como nunca. Para aclarar algunas cuestiones, Puyaro dice son 600.000 millones. El monto lo fijó la deuda, no lo fijó ni el gobernador ni el presidente. Pero además cuando Puyaro era el gobierno de Lichi iba a negociar esta deuda y el cálculo era de 120.000 millones. O sea, cuando vos eras gobierno eran 120.000, ahora son 600.000. Bueno, no cierra. Es más, mirá, pasa lo que viene. Y acá te comentaba, por ejemplo, hay una declaración de Clara García del 2018, de manera textual, donde Clara García explica lo que te estábamos contando del 1,9. O sea, ya sabían que en el momento que la deuda se pague, se iba a reactivar o debía reactivarse ese convenio del 1,9%. Este bono que todas van a estar recibiendo, apenas suscriban, la provincia de Santa Fe, lo recibirá temporariamente y hasta tanto se acuerde nuestra deuda definitiva. Por la cual, ya lo adelanto, dijo Clara García, en versiones taquigráficas de la sesión de la Cámara de Diputados, ya lo adelanto, aunque no sea el orden de las firmas, existe un plazo taxativo marcado el 31 de marzo para que Nación y Provincia de Santa Fe acuerden solo. Bueno, ya lo sabían. ¿Qué quiero mostrar con esto? Y no me voy a meter más en tecnicismo porque la verdad no tiene ningún sentido. Es que, sinceramente, la actitud de la oposición casi que es propia de elecciones a 2 semanas. Y las elecciones las tenemos recién el año que viene. No solamente la oposición, también el gobierno con las fotos. Pero en serio, hay momentos en los cuales uno viene diciendo y pedimos, y la gente tiene un montón de quilombos, entre ellos la seguridad, ¿no? Decimos, bueno, tiene que haber un gran acuerdo político con el tema seguridad. Si no se pueden poner de acuerdo ni en las buenas. ¿Por qué? Porque piensan en su propio ombligo, porque están todos de campaña y falta un año. Todos están de campaña, lo único que tienen en la cabeza es ser algo, en vez de por lo menos dar una señal como la que dieron Obey, Reutemann y Wiener en aquel momento. Ni la oposición ni el oficialismo. O sea, sinceramente es una posición que hoy tiene el Frente Progresista, que fue gobierno, prácticamente incomprendible. ¿Por qué? Porque vos negociaste también el pago en bonos. Sí lo negociaste cuando eras gobierno. Yo le he hablado los 4 años con quien era ministro, Saglione, todos los días le preguntaba cómo estaban las negociaciones. Y Saglione me contestaba, estamos negociando bonos. Quizá un poco de obra, un poco de cash, pero la gran mayoría del gobierno nacional nos los va a pagar en bonos. ¿Y cuánto es el monto? 120.000 millones. Entonces, ¿por qué ahora que sos oposición te cambian los números, todo está mal? Me parece que tienen que empezar a tener un poco más de mesura en la oposición, en general. Después se sacan la foto política. Mira esta foto, también se sacaron hace un tiempo atrás en la UNL. Toda la oposición para rechazar el acuerdo de Perotti con la Nación, que insisto con lo mismo, y qué pesado que sos, hermano. Es un fallo de la Corte, chicos. Es campaña, están de campaña. Lamentablemente, otra vez vemos a la política santafesina viendo otra película, viendo otro canal, escuchando otra radio. A la gente le pasan estas cosas y estos muchachos lo único que están pensando es ser. También hay condiciones que hacen que esta campaña sea adelantada. ¿Cuáles son esas condiciones? Que todos pueden ser porque no hay nadie puesto. Porque el Frente Progresista
no tiene ningún tipo de referente después del fallecimiento de Lischip y porque Perotti no pudo construir un candidato que tenga intención de voto dentro de la fuerza del peronismo, más allá de todos los bolonqui que tiene el peronismo. Entonces, como todos pueden ser, todos están más preocupados por sacarse la fotito, por meterse en la campaña, que por otra cosa. Y me sorprende para bien la actitud de uno de los referentes de la oposición, que fue Hapkin. Mirá lo que dijo Pablo Hapkin. Dice, viste, bueno, bien, por lo menos no somos los únicos tarados que estamos viendo esto, ¿no? Pablo Hapkin se diferenció de la oposición, pidió no discutir las cosas con tanta vehemencia, estamos hablando del intendente Rosario, no estamos para adelantar la campaña tan rápido, dice Pablo Hapkin, haciendo una crítica a la oposición, ¿no? Ni discutir las cosas con tanta vehemencia. Bueno, destacó además algunas otras cuestiones, pero dijo, la forma en que podemos asegurar los recursos lleguen a la gente, más medido, por lo menos medido. Nadie dice que la oposición no critique, pero pensemos esto, necesitamos una señal política para que todos se junten de una buena vez por todas, para empezar a solucionarle algo de los problemas santafesinos, y tenés que ver a todos los legisladores recorriendo de campaña, mientras tanto están cobrando el sueldo de legisladores, más los 40 asesores, más toda la batata, ¿no? Haciendo campaña, haciendo campaña, haciendo campaña. Y no importa que venga, hay que pegarle porque hay que hacer campaña. Y solamente un pequeño fragmento de la oposición que medianamente responsable dice, chicos, paren que estamos quedando muy en offside. Hapkin, Delfrade, Giustiniani, y son sectores más de izquierda. O sea, fíjate, ¿no? Los locos diciendo, che, muchachos, tranquilícense, ¿qué pasa? La verdad que la situación es bastante patética, porque además la construcción que se hace tiene mucho chamullo. Entonces, por eso la película de hoy tiene que ver con el chamullo de la deuda. Hay un fallo, están fijadas las condiciones, ahora hay que cobrarla. Discutir está bien, por supuesto, pero en el ámbito legislativo, el resto, chamullo.